Muy buenas noches, hoy hablaremos de Michel Foucault, un filósofo francés del siglo XX, el cual cambia la manera en la que vemos el conocimiento, puesto que él no cuestionaba qué es el saber, como muchos filósofos de esta época lo hacían, sino más bien él cuestionaba cómo llegamos a la conclusión de considerar algo como conocimiento o como saber. Más que nada, lo que él proponía con su propuesta, que era la teología del saber, era entender las estructuras o la organización de los discursos. Ah, es decir, cómo se organizan los conceptos, quién puede hablar de estos conceptos, en qué momento puede hablarse de estos conceptos y cómo afecta el momento en el que hablemos de estos conceptos. Para eso hablaremos de formaciones discursivas, formación de objetos, modalidades iniciativas y formación de conceptos. Como primer punto tenemos formaciones discursivas, lo cual para Foucault es que son conjuntos de reglas que determinan lo que puede decirse y lo que no. Esto es lo que se conoce como formación discursiva. En palabras sencillas, es el sistema que define un tema. Es decir, quién puede hablar sobre él y quién no puede. En qué momento puede hablar sobre el tema y en qué momento no puede. Un ejemplo rápido es el tema de la inteligencia artificial. Cuando ustedes ven en este caso un influencer hablando sobre la inteligencia artificial y que nos está atrofiando el cerebro, nos está haciendo flojos, que somos una generación que depende de la inteligencia artificial, ustedes lo cuestionan, ustedes dicen, ¿sabes qué? Puede ser que sí, puede ser que no. Surgen muchísimas cuestiones, pero cuando una compañía como Meta nos hace este mismo planteamiento, ustedes no cuestionan lo que se nos comparte. Eh, es decir, yo me incluyo, yo cuando veo el discurso de Meta sobre la inteligencia artificial y el metaverso y todo este tema, la verdad es que no suelo cuestionarlo, o sea, sabes que ellos lo estudian, ellos lo desarrollan, puede ser que sí, pero cuando ves un individuo es como, pues no, o sea, erras con su punto de vista. Como siguiente punto tenemos la formación de objetos. Foucault explica que los objetos de los que hablamos no existen fuera del discurso, es decir, dependen de la historia y del contexto. Para hacerlo un poco más claro, si nosotros hablamos de, no sé, pues en este caso podemos hablar de un criminal, como lo hace él. Un criminal en el siglo XIX no es el mismo criminal que hoy en día. Una enfermedad en el siglo XIX no es lo mismo que hoy en día. Esto, en otras palabras, el discurso transforma la forma en que comprendemos los objetos del mundo. Como siguiente punto veremos las modalidades de iniciativas. Este punto nos dice que ahora no todos pueden hablar con la misma autoridad. Las modalidades enunciativas son las condiciones que determinan quién puede hablar, desde dónde y con qué legitimidad. Muy bien, para poner un ejemplo de este punto, sería pues un ejemplo reciente que sería la pandemia. Como bien sabemos, en este momento quienes estaban en la cúspide de la sociedad eran los doctores, médicos, investigadores, doctores. Es decir, el discurso que ellos nos daban era totalmente verídico, totalmente legítimo y no había cuestionamiento por parte de la sociedad. Cuando si hubiera sido un momento distinto, por ejemplo, en el que no hubiera una crisis de una pandemia, este discurso tal vez hubiera sido cuestionado, como pasa en muchísimas otras áreas. Al no ser la situación correcta o la situación en la que esas personas se encuentran en el punto más alto, sus discursos son cuestionados. Como nos dice Foucault, cada formación discursiva define las posiciones posibles para el sujeto del discurso. Como siguiente punto tenemos la formación de conceptos. Los conceptos no son verdades fijas, nacen, cambian y desaparecen según el contexto histórico y los discursos que los rodean. ¿Qué nos quiere decir este punto? Para mí es un
poco más complejo, un poco más, más abstracto, pero trataré de explicarlo. Am, Antes, los problemas mentales o los problemas de salud mentales se asociaban simplemente a lo que es locura, tal vez pudiera ser enfermedades, o sea, no a lo que hoy en día como salud mental relacionamos con buenos hábitos, comprensión de emociones, asertividad y la manera en la que reaccionamos a nuestro entorno y a nuestra persona en sí. Con esto entendemos que todos los conceptos cambian. Es decir, un concepto no va a ser el mismo hace 200 años que en la actualidad. Lo podemos ver con muchos otros conceptos. Como les puse, como les puedo dar otro ejemplo, es las inteligencias artificiales. Cuando las inteligencias artificiales comienzan, no son más que para automatizar procesos, para cortar procesos o para resolver ciertas incógnitas. Hoy en día las inteligencias artificiales hacen esto y mucho más, dejando como evidencia que pues un concepto cambia con el tiempo. Y por último, pues tenemos la conclusión. En resumen, Foucault nos enseña que el conocimiento no avanza, simplemente hacia la verdad. Lo que cambia son las condiciones que hacen posible pensar, hablar y conocer. Queremos decir con esto, un discurso no va a funcionar de la misma forma en el siglo XIX que en el siglo XX. Es decir, todos los discursos van, no siguen una verdad, no siguen una, no siguen un, pues sí, una verdad o no buscan dar una respuesta. Siempre los discursos van a ir hacia el poder, van a buscar el poder de mover masas, el poder de convencimiento, todos estos conceptos, como nos los dice Foucault. La historia de los saberes no es la historia de sus procesos y la verdad, sino la de sus condiciones de posibilidad. Es decir, dependiendo en qué momento o en qué contexto se dé un discurso, es de la manera en la que afectará y la manera en la que tendrá beneficios o repercusiones. Con todo esto podemos decir que Foucault no buscaba respuestas definitivas, sino que nos invitaba a mirar el conocimiento con ojos críticos, preguntarnos quién habla, desde dónde y por qué ciertas cosas pueden ser dichas y otras no. Con esto me despido. Linda noche.